Bueno, Gonzalo, podemos poner la mirada puesta en el sector de las tecnologías, de la robótica, pero lo podemos poner en otros muchos más sectores, porque desde hace ya años esto de los fondos temáticos y de las megatendencias está sonando con más fuerza. Pero Pictet es una casa que lleva, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo con esto de los temáticos y las megatendencias? Bueno, nosotros empezamos con megatendencias e inversión temática en el año 94, es decir, que llevamos ya un montón de años, más de 25 años, y la verdad es que siempre hemos intentado de alguna forma ofrecer soluciones de inversión que realmente den exposición real a estas megatendencias y a todas estas evoluciones que estamos viendo, que son estructurales, que son de largo plazo y que de alguna forma están presentando muy buenas oportunidades de inversión, ¿no? El primer fondo temático de 1994 que lanzó Pictet, ¿cuál fue? En el 94 empezamos con biotecnología. Y con todo el tema de la parte de health, de sanidad, y luego hay un fondo muy conocido de Pictet, que es el fondo de agua, en el año 2000, el genéricos también, toda la parte de eficiencia energética de la que vamos a hablar hoy, etcétera, etcétera. Es decir, que llevamos muchos años. Oye, ¿el último cuál ha sido? El último ha sido Smart City. Smart City, vale. Que va muy en línea con todo lo que está pasando. Es decir, yo creo que ahora mismo un dato que a la gente le sorprende es que dentro de 10 años casi el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Una ciudad en sí mismo es un ecosistema súper complejo a todos los niveles, ¿no? Oye, y entre ese último, el Smart City, y el primero en 1994 de biotecnología, ¿cuántos fondos, cuántas megatendencias habéis detectado en Pictet? Bueno, hay que distinguir lo que es una megatendencia. Sí, pero las megatendencias nosotros hemos definido 14 megatendencias. Vale. Y la inversión temática lo que te da es exposición a varias de ellas, ¿de acuerdo? Para dejar muy claro lo que significa inversión temática. Pero nosotros tenemos ahora mismo 12 estrategias activas desde el año 94 y esas 12 estrategias activas tocan todo el ámbito de las posibles megatendencias, tanto temas de tecnología como temas de sanidad, como temas demográficos de envejecimiento de la población, como tema de comentar Smart City, que es lo último que hemos lanzado, etcétera. Es decir, que de alguna forma en este abanico de posibilidades yo creo que el inversor puede encontrar soluciones de inversión que se adapten a sus objetivos de rentabilidad y a sus objetivos de riesgo, ¿no? Claro, y entre todas ellas tenéis una, que es de la que has venido hoy a hablarme, que es el tema de la eficiencia energética. Hombre, he venido a hablar de ello porque no sé si sabe el inversor que el día 14 de febrero fue el Día Mundial de la Energía. Y el Día de los Enamorados. Por eso digo, yo no sé lo de energía, por eso lo he puesto entrecomillado en las notas que tengo aquí. Pues el Día de la Energía, el 14 de febrero. Y luego en abril se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Yo creo que todo el mundo es consciente que tenemos que ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos energéticos que disponemos, ¿no? Y está habiendo aquí una alineación de intereses, tanto por parte de gobiernos como por parte de empresas y como por parte de consumidores. ¿Por qué digo esto? Porque todos estamos viendo que la propia Unión Europea y a nivel global, con el Acuerdo de París, existe una ruta ya de alguna forma definida, el plan 2020 y 2050. En 2020 la Unión Europea ya ha dicho que había que reducir emisiones de CO2 un 20%, había que tener energías renovables, las fuentes de energía que fueran renovables un 20%, es decir, el 20-20-20, en donde de alguna forma la ruta ya está definida, por tanto hay una presión regulatoria muy importante, tanto a nivel de emisiones de los vehículos, a nivel de eficiencia en todo lo que son sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción. Por ejemplo, el otro día, saliéndonos un poquito del guión, me contaron una información que no sé si es cierta, pero que yo creo que es interesante comentar. Con todo lo de Madrid Central, con todo lo que está habiendo de programas de control de contaminación de vehículos, restricciones de tráfico, alguien me comentó que las calefacciones en Madrid contaminan más que los vehículos. No, yo lo he oído también, Entonces es un ejemplo más de que todo lo que sean sistemas de calefacción en ciudades, sobre todo en las zonas más centrales, que sean de gas y que no sean de gasoil o que sean de fuentes energéticas de carbono, pues puede ser un tema muy interesante a tratar y a tratar. Ahí hay un montón de compañías que claro, están háblame de compañías, porque yo enseguida localizo empresas relacionadas con las energías limpias, con la energía eólica, con la energía solar, pero supongo que el abanico es mucho más amplio, ¿no? Hombre, cuando hablamos de eficiencia energética no solo estamos hablando, como bien dices, de energías renovables, de energía solar o energía eólica, sino que estamos hablando de todo lo que son tecnologías que de alguna forma hacen mucho más eficiente
eficiente estos sistemas de refrigeración, de calefacción, incluso en tema de automóviles. Hay datos, por ejemplo, que sí hay que tener en cuenta. Primero, el 80% del petróleo que se consume en el mundo está relacionado con transporte. Todas las compañías de tecnología, todas las compañías, industrias que se dedican a hacer más eficiente lo que es el transporte a nivel de menos consumo, a nivel de menos contaminación, pues son muy interesantes. Es decir, tienen muchas compañías a nivel tecnológico y a nivel industrial. Y luego, por otro lado, la electricidad, el 40% se consume en hogares y en comercios. Pues lo mismo, todo lo que sea una eficiencia energética en el consumo. Por ejemplo, hay un dato curioso y es, en Estados Unidos, que son quizá pioneros en este sentido, tiene una serie de aparatos en las casas que te permiten medir el consumo de electricidad, el consumo de agua y el consumo de gas que tienes. Y no solamente te lo permite consumir, sino que te pone en contacto directamente con el proveedor, de forma que te hacen que la factura de la luz, la factura del gas y la factura del agua sean mucho más baratas. Es decir, te contrata y te controla la lavadora, por ejemplo, cuando es horas valle, la hora más barata, ¿no? No, y lo haces por coste, pero también porque tienes una responsabilidad con el medio ambiente, con tu entorno. Absolutamente, absolutamente. Entonces, estos smart, se dicen aparatos inteligentes en las casas, pues las empresas que están desarrollando ese tipo de tecnologías, es pura tecnología, pues están teniendo un desarrollo enorme, no solamente por la demanda del consumidor, sino también por la propia legislación que está obligando a ser mucho más eficientes en la utilización de recursos. Y yo creo que una cosa que todo el mundo sabe es que los recursos son escasos. Si nos queremos acercar a este tipo de compañías a través de un fondo temático, Pictet, ¿qué tiene? Hombre, yo le diría al inversor que mirara un fondo que nosotros llamamos Pictet Clean Energy, que es energías limpias, para entendernos. Es un fondo que lleva funcionando desde hace ya más de 10 años y es un fondo que le permite al inversor tener acceso y tener exposición real a lo que decía yo, a empresas que se dedican a eficiencia energética, empresas que se dedican a desarrollo de tecnologías para ayudar a esta eficiencia energética. Tiene exposición a lo que son energías renovables, tanto solar como eólica, y de alguna forma te permite estar expuesto activamente y de forma muy eficiente a esta transición energética que clarísimamente a la que vamos clarísimamente, ¿no? Entiendo que es renta variable global, que son empresas de todo el mundo. Estamos hablando de un tipo de inversión de renta variable global, como bien dices, en todo el mundo. Y cuando hablamos de renta variable global, estamos hablando de un nivel de riesgo importante, de que lo tiene que saber el inversor. Estamos hablando de volatilidades de doble dígito, en torno entre el 12 y 15%, pero, por otro lado, lo que sí te permite es acceder a una diversificación muy importante a nivel de tipo de compañías, porque esta solución de Clean Energy lo que te permite es elegir cualquier compañía relacionada con estos subsectores que había comentado, a nivel global, en cualquiera de los mercados, tanto en Estados Unidos, en mercados desarrollados como emergentes. Quizá, perdóname, Susana, pero es un tema muy importante. En tema de eficiencia energética, los que están tomando el relevo de punto de vista de desarrollo muy importante son mercados emergentes, porque las energías renovables, todas estas tecnologías son cada día más baratas y estamos viendo grandísimos desarrollos en China, en el sureste asiático, en India. China, por ejemplo, se ha convertido ya en el mayor parque eólico del mundo. Muy bien. Gonzalo Rengifo, me habías dicho Pictet Clean Energy. Clean Energy, exactamente. ¿El año pasado qué tal? ¿Cómo le fue? El año pasado, como a todos los fondos de renta variable global, bastante regular, con caídas de doble dígito, pero por ejemplo en el año lleva casi un 15% arriba. Un 15%. Entonces, ¿Y tienes datos anualizados a 3 años, a 5 años? Porque es lo importante, ¿no? A 5 años, esta estrategia en particular sufrió mucho con la regulación en el año 2016, con el tema de las renovables, pero me parece que a 5 años lleva como un 6-7% anualizado, pero es un tipo de estrategia que el inversor debería esperar un retorno entre el 5 y el 8% anualizado a 5 años. Muy bien. Gonzalo Rengifo, Pictet Asset Management. Oye, un placer. Gracias, y que tengas buen día. O sea, me habías dicho el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y el Día de... El Día de los Enamorados es el Día de la Energía, acuérdate. El Día de la Energía. Y luego el de la transición energética en abril. Muy bien. Oye, gracias, cuídate. Gracias. Adiós, chao.